Buenas noches, me presento, mi nombre es José Román, voy a estar haciendo el video del resumen del capítulo número 6 del curso Administración 2, utilizando el mapa que aparece en la parte de atrás de mi presentación. El tema central del día de hoy es el liderazgo en la administración. Bien, comenzamos con definir el liderazgo. El liderazgo es el proceso mediante el cual una persona influye en otras para que trabajen voluntariamente hacia el logro de metas comunes. No se limita a dirigir, sino que implica inspirar, motivar y guiar. Eso, ese realmente debería ser el liderazgo, ¿verdad? Eh, un líder eficaz establece una visión clara, eh, comunica con credibilidad y genera ese compromiso para poder realizar de la mejor manera la actividad. Ahora, esto de comunica con credibilidad. Le hago énfasis porque creo que es una de las cosas más, no, básicas no, pero sí creo que debería ser una de las cosas que todo líder debería de tener. Porque si no se cuenta con esta parte de la credibilidad, regularmente uno empieza, pues tal vez uno trabaja, pero ya uno empieza a trabajar no tan, no tan bien, por así decirlo. Entonces, y lo digo en base a mi experiencia. En el Ministerio de Educación, como lo he comentado anteriormente, cambian de directores constantemente. Dígase, cada 4 años, ¿verdad? Que son las elecciones. Entonces, bueno, no regularmente, siempre. No creo que no haya sido así o tal vez sí, pero regularmente vienen las elecciones, un nuevo presidente es un nuevo personal para todos, ¿verdad? Un nuevo director en la dirección de informática, este director trae también a su propio subdirector, este subdirector trae a sus propios jefes del departamento. Ahora los jefes del departamento ya no es tan fácil que los muevan, pero sí regularmente venimos con un nuevo director y nuevo subdirector, ¿verdad? Y regularmente estos directores carecen de esto, justamente esto, esta parte de poder comunicarse con credibilidad. Tuvimos un director ahí en la dirección de informática, no hace mucho realmente, hace 2 periodos atrás probablemente, en donde él siempre comenzaba, cada vez que venía una carga de trabajo alta o venía un proceso específico que él quería que a él le convenía que saliera de la mejor manera, siempre nos reunía y siempre empezaba con: somos una familia y en una familia siempre nos apoyamos. Esa era su entrada. Nadie le creía, nadie le creía, porque él no nos trataba como una familia. Me recuerdo que en ese tiempo tuve una situación que llevaba a mi hijo al IX, pero por cuestiones de tiempo, o sea, pasaba casi, como era chiquito, pasaba casi todo el día yo metido en el IX, o sea, entraba desde la mañana y salía tal vez tipo 3:30, 4, y mientras que llegaba a la casa por el tráfico y como iba en carro, me hacía casi una hora, estaba llegando a la casa como a las 5 y después para llegar al trabajo era otra hora. Entonces, si me iba en carro, si regresaba en carro, si me iba en carro para el trabajo, si era como una hora más. Entonces yo llegaba como tipo 6 al trabajo.
y yo dejo de trabajar a las 5:30. Entonces, entonces yo optaba por si llegaba como a las 5 de la tarde a la casa o 4:30, pues yo decía, pues ¿para qué voy a llegar? Voy a llegar a las 5:30 en punto. ¿Para qué llego? Solo para irme. Entonces no, pues era ilógico que yo me presentara. Y este director era tan malo, realmente era tan malo, que él quería que de todas maneras yo me presentara, porque esas constancias, según él, no cubrían esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Aun cuando yo lo tenía en mi constancia totalmente justificada, y esa constancia me la giraban de parte del IX. Eh, pero cuando venían cargas así, pues somos una familia, aquí nos apoyamos, esto tiene que salir bien, y como una buena familia todos nos vamos a echar la mano y hasta que salga todo el trabajo. Entonces uno decía, me estás hablando de que somos una familia cuando días atrás me levantaste sanciones, me trataste de poner llamadas de atención, me trataste mal por ir al IX a un derecho que yo tengo. Entonces, y muchos carecen de esta parte de ser, que la comunicación tenga credibilidad, ¿verdad? Tenga sustento. Eh, Como siguiente punto, ingredientes del liderazgo. Los elementos esenciales del liderazgo incluyen poder, eh, que creo que es donde, por eso a todos les gusta estar ahí. Influencia, aquí es donde ya empieza a vaciarse un poco. Valores, aquí es donde se carecen más en el ámbito personal, en donde yo laboro. No sé cómo serán las otras unidades o las partes en las entidades privadas. Comunicación, que fallan todavía más. Motivación, no se tiene. Y la toma de decisiones, que también es muy poco que se ve, ¿verdad? Y lo que hablaba al inicio, credibilidad, ¿verdad? Son características, son ingredientes bastante clave, ¿verdad? Son esenciales para que haya un buen liderazgo. Obviamente hay gente que sí ha logrado yo he tenido líderes, o sea, que yo sigo de líder, que tienen todas estas cualidades. Y qué bonito trabajar con un líder de esa manera. Uno como empleado, ¿verdad? Uno como obrero, que está hasta abajo de las filas. Trabajar con ese tipo de líderes es, es muy bueno. Uno ni siquiera siente el trabajo o la carga laboral. Y voy al director que está justamente ahora en la dirección. Pues no digo que tiene todas estas cualidades, y las cualidades que tenga, que tiene, estos ingredientes que tiene, que sí tiene varios, los tenga al 100%, porque la verdad es que no, pero sí tiene muchos, y si no los tiene al 100% al menos los tiene. Entonces cuando hay carga laboral ni se siente tan pesada. Hay días que a veces uno dice, me tengo que quedar porque el trabajo tiene que salir, ¿verdad? Y uno se queda sin tanto reproche o tanto, eh, aun cuando estamos hablando que ya estamos afuera del horario laboral, ¿verdad? Eh, entonces se siente bien trabajar con un líder que tenga todas que tenga todos estos ingredientes. Como tema número 3, enfoques de las características del liderazgo. Este enfoque busca identificar rasgos personales que distinguen a los líderes, como confianza en sí mismo, inteligencia, iniciativa, responsabilidad, y que tengan no sé qué sé yo, ¿verdad? Este carisma se siente cuando, cuando un líder tiene esto, ¿verdad? Ese carisma, ese como agrado. Como tema número 4, enfoque del liderazgo eh, carismático. Eh, el carisma, que es justamente
lo que mencionaba en el tema anterior, de no sé qué, qué sé yo, es la capacidad de inspirar entusiasmo y confianza en los seguidores. Se basa en visión, comunicación persuasiva y, y credibilidad personal, ¿verdad? Caemos otra vez a esta parte de la credibilidad. Y este enfoque, este liderazgo carismático, ¿cómo sirve a ustedes? O sea, bueno, ¿cómo ustedes, verdad? ¿Cómo sirve? Porque hablamos de eso, ¿verdad? Que uno puede trabajar de una mejor manera, ¿verdad? Uno de alguna manera entrega un poquito más, ¿verdad? Que eso lo deberíamos hacer siempre, eso lo entiendo, pero con un líder carismático, uno, uno da más de sí. Y he trabajado con muchos, eh, con, con muchos que tienen este liderazgo carismático, y qué bien se siente trabajar con, con, con ellos. Quinto tema, conducta y estilo de los líderes. Eh, existe se clasifican en autoritario, democrático y liberal, en esas tres. Resumiendo, el autoritario es el líder que toma decisiones sin consultar, ¿verdad? Él dice, esto se hace, punto y se acabó, ¿verdad? No hay más. Democrático es el líder que fomenta participación y consenso, ¿verdad? Que sienta a sus trabajadores y les dice, miren, mucha, viene esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Uno opina, ¿verdad? Se toma en consideración esa opinión y conforme eso se toma una decisión. Y la parte de liberal, que es el líder que da libertad total al equipo. Eh, eh, cada estilo tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Debe adaptarse a la situación. Y esto de adaptarse a la situación lo aprendí mucho en el test que usted mandó, licenciada, en la clase. Nos dijo, miren, les voy a mandar un link para ver qué tipo de liderazgo tienen. A mí me salió que tengo el liderazgo eh, eh, democrático. De 10 preguntas que se hizo, 7 respondí de esa manera. Entonces, como que el que más tenía era me salió a mí el democrático. Más sin embargo, después del test dice, es bien claro en esto, ¿verdad? Que uno podrá tener, que tal vez uno predomina en el democrático, pero que uno debe ser consciente que no siempre se puede liderar democráticamente, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Que es como que el que más tengo, sino que realmente uno debería de adaptarse a la situación en que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, hay decisiones que se deben de tomar que uno no puede estar preguntando, o bueno, el líder no puede estar preguntando hacia uno que es el trabajador, sino que él simplemente debe tomar la decisión, porque a veces ni siquiera da tiempo para poder decir, muchachos, siéntense, vamos a platicar de esto, sino que tengo que tomar una decisión y la tomo, y como la tomé, así se va a hacer. Entonces, esto es muy importante, saber y determinar cuándo se puede utilizar el, el líder, la conducta que a uno le predomina, ¿verdad? Y ni no encerrarse en, como soy democrático, lo debo de hacer así siempre, porque creo que ya sería una carencia de liderazgo. Ahora, en todos los demás temas he hablado de cómo me lideran a mí, pero ¿cómo es que lidero yo? ¿Verdad? Caemos otra vez al test. ¿Cómo lo hago yo? Según el test, democrático. Pero siento que carezco de muchas cualidades que debería de poseer,
un líder. Yo me siento más como esas ovejitas que las van arreando y le dicen por aquí es y dice, ok. Y después le dicen, no, ahí ya no es por aquí. Ok. Me siento más en ese aspecto que en la otra. Me miro más ahí que guiando a los demás. Como tema número 6, enfoque situacional o de contingencia de liderazgo, que era lo que hablaba justamente antes, ¿verdad? No existe un estilo único de liderazgo. Depende de la situación, las características y del equipo y el entorno. También esto es muy importante. ¿Con qué equipo tengo? ¿Verdad? Hace unos tal vez 5 años en donde teníamos en el área de procesamiento de datos, donde teníamos cargas aún mayores de las que tenemos ahora, porque aún no estábamos haciendo este cambio de digital, ¿verdad? Entonces ahora muchos procesos los llevamos, pero de una manera digital, en donde la carga de trabajo disminuyó un montón en cuestión de personal. Pero hace 5 años, tal vez, o 7 años atrás, no estábamos todavía en esto y las cargas eran demasiado grandes, tantas que nosotros como procesamiento debíamos de contratar a más personal, pero era personal contratado de estos que son solamente por 3 meses, solamente mientras duraba el proceso en donde estábamos en ese cargo y procesos específicos, por ejemplo, evaluación de graduandos a nivel nacional y todos los establecimientos que estaban abiertos, independientemente si fueran públicos o privados. Entonces eran muchísimas boletas, son muchísimas boletas. Pero ahora se trabaja casi que mitad, mitad, unas digitales y otras todavía físicas. La cuestión es de que ahí en ese entonces era todo físico, ¿verdad? Eran todas las boletas llenadas a mano y procesadas, se tenían que procesar todas. Entonces contábamos con cierto tiempo y contratábamos a gente con ese tiempo, eran 6 meses, si no estoy mal, o 4 meses. Al final teníamos grupos en la jornada de la mañana, teníamos grupos como de 15, 14, y en la jornada nocturna teníamos otro grupo igual, de 14 más o menos personas. Entonces todo el día trabajando. Y me recuerdo que ese liderazgo era bien diferente porque cuando yo daba las inducciones y me dejaban el manejo de estas 15 personas de la mañana y de la noche. No me metía tanto con los de la noche, pero los de la mañana sí era bastante. Eh, las personas que contrataban por el tipo por el documento tan delicado que se debía de trabajar, eran personas profesionales. Todos eran personas profesionales, todos tenían licenciaturas en administración de empresas mínimo, ¿verdad? A veces que metían hasta arquitectos, pues por conectes, ¿verdad? Que uno decía, pues estás ahí solamente por la paga, pero, pero el puesto realmente era todo eran ya profesionales. Y cuando uno entraba a tratar de manejar ese grupo, uno realmente no podía llegar en decir esto se va a hacer y punto y se acabó, porque al final son profesionales. La manera de poder interactuar con ellos tenía que ser totalmente diferente. En decir, yo creo que era como que esta característica de poder decir, era el liderazgo liberal, ¿verdad? En donde les da a decir, muchachos, el chance, a lo mucho yo les voy a enseñar cómo operar, ¿verdad? Fuera de eso, den ideas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, ellos muchas veces tenían más herramientas, obviamente, de las que yo poseía, ¿verdad? Una señorita se paró y me dijo, mira, podríamos hacer esto, en lugar de esto. Perdemos tiempo, perdemos recursos. Y yo le dije, pues está bien, sí, me parece, hagámoslo así, ¿verdad? Entonces, sí, podré manejar ese senso de decir, sí, sí, agarro tu idea. Ahora, como yo conozco la raíz del proceso, habían unas cosas en donde por muy profesionales que ellos fueran, yo tenía que intervenir y decir, no, esto no se va a hacer así y esto no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque después se pasa esto, se pasa esto, se pasa esto y acá el proceso ya se cayó, ya no sirve o perdemos esta información que más adelante nos va a servir, ¿verdad? Entonces, situacional, ¿verdad? Depende el grupo, el trabajo, lo que sea. Como tema número 7, liderazgo
transaccional y transformacional. El transaccional se basa en recompensa y sanciones, mantiene el orden y el cumplimiento. Y el transformacional inspira, motiva y genera cambios profundos en la organización. Y por último, otras teorías de enfoque de liderazgo, pues una de las que existen, ¿verdad? El liderazgo participativo, en donde involucra al equipo en la toma de decisiones, el liderazgo de servicio, que es el líder que se centra en servir a su equipo, apoyando su desarrollo y bienestar antes de sus propios intereses. Liderazgo estratégico es el líder que orienta a la organización hacia los objetivos de largo plazo, ¿verdad? Alineando recursos, capacidades con la visión de la empresa. Y el liderazgo ético, ¿verdad? El líder que actúa con integridad, siempre actúa con justicia y, y esta responsabilidad social, ¿verdad? Eh, Esto obviamente cuando se tiene se genera, es generador de confianza y esto, justamente eso, ¿verdad? De credibilidad. Entonces, esto sería todo por el resumen del capítulo número 6.